Si no la cerramos, vamos a seguir arrastrando estos casos en una enorme incertidumbre. Y una incertidumbre que es expansiva, porque no solo el caso Mala Heredia es el único que vincula política con fondos de Odebrecht. Los casos de Fuerza 2011, como esas referencias, veo en la sala abogados que están relacionados, pero el caso de Fuerza 2011, esto sí hay que decirlo, en la sala de hecho, ¿no? El caso de Fuerza 2011, esto hay que decirlo, también está construido, ya, dos y termino. Ya vino el veto, ¿eh? El caso de Mala Heredia, hay que decirlo, no es el último. Fuerza 2011 también, todos los casos, desde el APRA también, aunque nadie dice que existe, todos los casos vinculados a la política están relacionados con la idea del punto de contacto. Aterrizamos brevemente. Reglas sobre prisión preventiva. Bueno, yo creo que también hay una segunda decodificación que hacer ahí, con eso termino. Tengo completamente claro que lo que la sentencia ha hecho, la del Constitucional, o creo tener completamente claro, ha sido ratificar lo que podemos llamar la teoría estándar sobre prisión preventiva. Tengo completamente claro que en tanto definamos la prisión preventiva como lo hemos hecho hasta ahora, el doctor Celis lo ha hecho con mucha precisión, una medida provisional basada en una imputación fuerte, pero discutida narrativamente en términos de obstrucción y fuga. Bueno, supongo que hay una diferencia clara que el doctor Celis ha explicado suficientemente entre la condición para legitimar el debate y de lo que trata el debate. Mientras esto se mantenga tal cual, en esas dimensiones, el Constitucional no podía decir algo distinto a lo que he dicho. Matices más, matices menos. Mi impresión, sin embargo, es que el Ministerio Público estaba tratando de decir otra cosa, y creo que no lo logró decir. Creo que el Ministerio Público estaba intentando, y habría que discutir si eso tiene sentido o no en alguna realidad paralela, sostener que también debería ser posible relacionar la prisión preventiva con el momento que se presenta una acusación suficientemente fundada de cara a una condena alta. Claro, esa discusión no la pudo hacer el Ministerio Público porque la insinuó en la audiencia de mediados del año pasado, cuando ganó la prisión preventiva, y luego se atoró en un acopio masivo de evidencias que paralizó la acusación. Claro, una entidad pública no puede decir al mismo tiempo: estoy lista para llegar a juicio, tan lista que quiero una prisión preventiva para asegurar la concurrencia de a quienes voy a acusar, y luego plasmarse 9 meses redactando una acusación que todavía no está presentada. Pero la discusión quedó flotando, y yo creo que sí es una discusión que hay que retomar, y es una discusión que el Constitucional no tomó y no tenía por qué hacerlo porque el Ministerio Público la negó claramente. Nuestras reglas de procedimiento intermedio en el Código del 2004 sí tienen una cláusula que permite revisar la situación de concurrencia cautelar del acusado con ocasión del inicio del juicio. Y no es una cláusula sobre variación o cesación. Es una cláusula desde mi punto de vista autónoma, sobre la que no hemos reflexionado como colectividad y que no estamos usando en términos procesales. Pero creo que eso sí permite, acá termino, que abordemos el caso empezando a pensar si vamos a autorizar o no que el Ministerio Público, al momento de presentar acusaciones como esta, presente al mismo tiempo pedidos de prisión preventiva de cara a juicio. Con eso termino. Gracias. Bueno, buenas noches con todos, señor decano, miembros de la mesa y público concurrente. Bueno, yo creo que después de lo que ha comentado César respecto de, creo que la parte más fundamental de este debate es importante también, y es lo que yo quiero hacer, complementar ese contexto en el que el caso se ubica. Normalmente, a veces, los casos suelen ubicarse en un contexto interesado, tal vez. Y yo creo que César ha intentado poner en relevancia qué es lo que debemos evaluar como sistema. El doctor Celis también ha tratado de, creo que, describir lo que el Tribunal Constitucional observa de este caso desde las garantías constitucionales. Entonces, cuando uno ubica estos dos elementos que el sistema trata de responder y trata de buscar el equilibrio, es lo que debería buscarse entre lo que es la eficiencia del sistema y una eficiencia del sistema basado fundamentalmente en si su caso está bien construido o no está bien construido. Hay un debate muy fuerte, como lo hemos escuchado a César,
y el otro es la herramienta que se busca para tratar de garantizar este objetivo final. Entonces, a mí me parece que dentro de este equilibrio las medidas cautelares son una herramienta muy importante, muy poderosa, pero que dentro de este contexto a mí me parece que en alguna medida, es mi opinión personal, en alguna medida se ha desnaturalizado. Y les voy a explicar por qué. Fundamentalmente, una de las características de los procesos cautelares es porque quien está investigando encuentra algo dentro de la investigación, no solo como obstrucción, sino como riesgo de que finalmente quien está siendo investigado no va a poder estar en la parte más importante del proceso y va a poner en riesgo la finalidad del proceso, es decir, establecer una decisión final respecto del problema que se está planteando en este caso. Es decir, si el sujeto principal o imputado no está en el proceso, simplemente no hay caso. O finalmente no se decide respecto de la responsabilidad o no del caso. Para ponerlo más gráfico, por ejemplo, Alejandro Toledo está, no sabemos si va a venir o no va a venir. Si no viene, nunca va a poder haber una decisión del sistema de justicia peruano respecto de su responsabilidad o no. Simplemente eso. Entonces, esta herramienta sirve fundamentalmente para asegurar que el sistema penal, cuando tiene elementos de parte de quien persigue la justicia, tratar de asegurarse esto. Entonces yo quiero contextualizar mi participación en ese ámbito. Si el Tribunal Constitucional, ¿qué tanto ha variado en caracterizar muy bien la prisión preventiva? No solo como audiencia, sino también respecto de los principios o de las características fundamentales que definen una audiencia de prisión preventiva. Una de las más importantes, creo, no solo es que lo pida el fiscal, junte los elementos necesarios, sino una de las características de las medidas cautelares era que su carácter no contradictorio. Pero claro, ¿cómo debemos entender el carácter no contradictorio de una medida cautelar? Pues imagínense, en cualquier medida cautelar, si uno hace esta audiencia o este procedimiento de manera contradictoria, resulta mucho más compleja de lo que debería ser, porque finalmente esa medida cautelar o esa herramienta la estás utilizando para cumplir una finalidad del procedimiento. Entonces, si uno caracteriza este procedimiento, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en el artículo, creo que en uno de sus fundamentos, en el 64, dice: los jueces deben valorar todos y cada uno de los elementos presentados no solo por el Ministerio Público, sino por la defensa, para justificar de manera razonable la presunta existencia de elementos respecto de la comisión del delito. El doctor Celis ha explicado qué hay que entender por valorar, ¿no? Y uno de los presupuestos, cuando analizamos este tipo de medidas, siempre se habla de fomus comici delicti. Y el fomus comici delicti normalmente tiene una relación bastante cercana con las definiciones que todo el mundo da respecto de la apariencia y la justificación. No estás hablando de certezas, estás hablando de apariencias. Cuando en un debate propones un contradictorio, estás poniendo en duda la petición de una de las partes. Y cuando pones en duda la petición de una parte, yo creo que estamos también dejando sin piso a uno de los principios fundamentales del proceso, que es la buena fe procesal. Se supone que todo lo que dice el Ministerio Público, lo que dice Amparo dentro de un proceso, se rige bajo el principio de buena fe procesal. Claro, las consecuencias respecto del quebrantamiento de esa norma no son tan drásticas en nuestro país como en otros modelos. Entonces, si uno mezcla todas estas cosas, bueno, vamos a tener un modelo, creo que cambia mucho porque el Tribunal Constitucional está diciendo: si una de las partes pide una medida cautelar y presenta elementos y la otra parte también presenta elementos, evalúalos. Hace el contradictorio. Y ojo, el Tribunal Constitucional también cambia sus criterios cuando dice: antes el tema de la vulneración del derecho de defensa no era un elemento consistente para decir que se ha vulnerado el derecho fundamental o la presunción de inocencia. Perdón,
la vulneración del derecho de defensa no era un elemento para cuestionar o reconocer la vulneración de la prisión preventiva. Porque el razonamiento era de que, claro, como se trata de el tema de valoración de pruebas, eso le corresponde a un juez ordinario. Y como el Tribunal Constitucional en buena cuenta no tiene que entrar a ver si ha valorado correctamente o no, yo el tema del derecho de defensa, por más que lo pueda visualizar, yo no me meto porque no es de mi incumbencia. Ahora, ¿qué ha dicho? Ahora ha dicho que sí se mete. Sí se mete porque en el caso, en el caso, la sala, bajo el criterio jurisprudencial ya bastante trazado que venía desde el mismo Tribunal Constitucional, no se debatían los medios probatorios. No había un debate. Ahora que te dicen, tiene que haber debate. Entonces, deja, desde mi perspectiva, creo que deja una situación, como dice César, claro, esto cómo lo trasladamos, este nuevo modelo de decisión sobre la libertad, la trasladamos a cualquier caso, la trasladamos a los casos tan complejos como estos. ¿Cómo asimilamos esta nueva caracterización de definición? Ahora, todo lo que uno, particularmente yo puedo entender de la sentencia, es que hay un énfasis muy fuerte por todos los términos que usan a entender y a vincular que el principio matriz, creo que del proceso, y el estándar que están elevando en todo este tipo de matices que se ha dado, es que la presunción de inocencia es el principio rector dentro del proceso. Por tanto, si ya no es proporcionalidad respecto a si la medida es idónea, necesaria y proporcional, la que define finalmente si usas o no un mecanismo de coerción personal en un caso concreto. Y creo que lo decía bien en su momento cuando Bovino hace estos estudios de presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad. Decía que el principio de proporcionalidad, si bien es cierto, tiene esa característica de tener un tenor argumentativo fuerte para resolver un tema de conflicto de derechos fundamentales, pero en verdad no tenía una significación o no tenía un poder importante respecto de evitar que en un sistema se pueda utilizar abusivamente la fuerza para tratar de resolver o para tratar de restringir un derecho fundamental. Y el único mecanismo que aparentemente podría balancear bien el respeto de derechos fundamentales, entre estas la libertad, es el principio de presunción de inocencia. Yo creo que en su momento, cuando Vino planteaba esto y decía que aquí el principio de proporcionalidad no arregla el problema de la restricción o de la arbitrariedad del uso de mecanismos que restringen derechos fundamentales para hacer que en un caso concreto sea utilizada como mecanismo cautelar o no, el principio de proporcionalidad no tiene utilidad práctica, sino el único que podría tener utilidad práctica es el principio de presunción de inocencia. Y eso nos lleva a otro escenario. Hablar de presunción de inocencia en medidas cautelares ya es otro discurso bastante preocupante, porque no es hablar sobre probabilidad, ¿no? Entonces yo creo que el Tribunal Constitucional ha dado estas características, pero creo que tampoco los ha definido como los debería haber definido. Si finalmente los principios que están definiendo, están delimitando y restringiendo o estableciendo los estándares para delimitar la restricción de un derecho fundamental, es en verdad el principio de presunción de inocencia, y así lo debería decir. Lo que pasa es que lo está conectando a la vulneración del derecho de defensa, lo está conectando al derecho de la actuación de la prueba, y nos está presentando un escenario como un mini juicio anticipado, que creo que no era la idea del proceso, que creo que no es la idea también de las audiencias previas al juicio oral respecto del uso de las medidas cautelares. Entonces creo que todo este contexto que César ha narrado ha permitido hacer muy difusa las audiencias de prisión preventiva. Y también hay un tema, ya para cerrar y no dilatar mucho esto, dice que estas audiencias deben ser entendidas por el juez respecto del principio del debido proceso.
Porque a entender del Tribunal Constitucional, estas audiencias son programadas muy rápidas, y al ser programadas tan rápidas vulneran el principio de defensa. No pueden defenderse, ¿correcto? Pero hay una norma en el Código Procesal que te dice que tiene que ser de manera inmediata, y si no se hace de manera inmediata, ese juez incurre en responsabilidad administrativa. Si eso es tan claro en el caso para el Tribunal Constitucional, que diga que esa norma está vulnerando el derecho de defensa y que aplique las consecuencias que debería aplicar esta norma. Por tanto, con estas características que yo veo en la sentencia, creo que dice cosas, pero finalmente te deja así en algo inconcluso y no toma una postura clara respecto de cómo debería entenderse el uso de las medidas cautelares en este tipo de casos. Entonces yo creo que por ahí nos abre muchos matices de cómo comprender ahora la audiencia de prisión preventiva. El juez que, por ejemplo, no lo quiere hacer de manera inmediata y quiere tomarse un tiempo más, por recomendación del Tribunal Constitucional lo va a poder hacer porque lo está recomendando, está diciendo que esto afectaría el debido proceso y que el juez, cuando se trata del debido proceso, debería ser mucho más criterioso y... ¿no? Entonces nos pone, como diría, en escenarios poco claros, por decirlo menos, en escenarios poco claros, y yo creo que también hubiera sido oportuno no solo abrir temas como lo ha abierto, ya en términos prácticos pudo hacer unas conclusiones mucho más prácticas, creo, para bien o para mal. Pero estas medidas tintas creo que en alguna medida podrían complicar este tipo de procedimientos cuando uno lo mira desde su utilidad, desde su funcionalidad. Bueno, muchas gracias por la atención. Bendecido. Vamos a hacer ahora otra rueda con los mismos participantes de 5 minutos, en el orden que anteriormente han participado. De manera que cedo la palabra al doctor Celis Mendoza por 5 minutos. Gracias, doctor. Algunos temas puntuales. El doctor César Azabache me parece que en efecto ha considerado el centro de gravedad, que viene a ser la imputación concreta o la imputación del hecho punible de lavado de activos. Si no se tiene definida esa imputación concreta, ¿qué estamos discutiendo? Creo que eso es lo fundamental. Y a propósito de el posicionamiento de los jueces supremos en la sentencia plenaria 1/2017, pues tenemos una suerte de dos aguas. Por un lado, la postura de quien afirma públicamente, académicamente, el profesor Prado Saldarriaga, que aparece en el fundamento 12, haciendo referencia a cuáles serían los presupuestos materiales, y por otro lado, la propuesta del profesor San Martín Castro, referido en el fundamento 21. De hecho, la primera presentación es un poco genérica porque se agota en referir una operación sospechosa y eventualmente un enriquecimiento súbito, y luego señala la adscripción, pero es muy genérico. Sin embargo, al otro lado encontramos la propuesta un poco más concreta, sin apartarse de los elementos que exige el decreto legislativo 06, referido obviamente al acto de conversión o transferencia como proporción fáctica, el origen ilícito como elemento normativo. Y claramente creo que por lo menos hasta ahí hay un gran avance, porque un elemento normativo, no porque sea normativo o valorativo, no tiene que presentarse en proporción fáctica, tiene que aparecer una proporción fáctica que configure ese elemento valorativo, y esa proposición fáctica va a merecer obviamente de elementos de convicción o elementos de prueba. Así que la sola referencia a que ya por lo menos se considere como elemento configurador este origen ilícito es muy importante, un tremendo avance. No como ya se estaba postulando en el sentido que correspondería solamente al tipo subjetivo, el conocimiento del origen ilícito. Un poco en absurdo ese tema.
Parece que ese es un aspecto centralísimo en el sentido de definir primero la imputación concreta y después recién los presupuestos materiales. Otro tema bastante interesante que propone el doctor Joel Segura es el referido precisamente a los elementos de convicción. Acá es importante señalar algo. El juez de investigación preparatoria es un juez de procedencia, no es un juez de fundabilidad. Ese juez no va a emitir la decisión de fundabilidad, no va a emitir una decisión de mérito, solamente de procedencia y conforme a esos elementos de referencia. Por tanto, su juicio es probabilístico, en la idea que si esos elementos de convicción son producidos en el plenario, son producidos pro futuro, ante un juez distinto al juez de investigación preparatoria y con alta probabilidad puede ser condenado. Es un juicio pro futuro, es un juicio para adelante, en el sentido de que con esa misma información, pero producida en juicio con las fuentes directas, probablemente esta persona, con alta probabilidad, puede ser condenada. Sin embargo, lo que está pasando acá es una distorsión, una perversión de lo que es la audiencia de prisión preventiva, puesto que con elementos de referencia se hace una evaluación para atrás, de verosimilitud, de verdad con contenido, en los enunciados que plantea el profesor Omar Sumari. La perspectiva creo que siempre está. Se evalúa estos elementos de convicción, pero en sentido probabilístico, en el entendido claro está que es un juez distinto al de investigación preparatoria, quien es el que eventualmente sentenciaría. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la prevención? El envilecimiento, vamos a decir, de estas decisiones, cuando de pronto se comienza a evaluar con elementos de referencia de los recaudos si esta persona estaría involucrada o no en el delito. Y es por eso que, pues, al calor de lo mediático, y obviamente a veces por necesidades de otro tipo, subjetivo, de quien va a decidir, pues aparecen como una suerte de mini sentencias. Creo que ese es un punto clave para diferenciar cómo una medida tan accesoria, tan incidental, de pronto cobra un impacto mediático y resulta con ello permitiendo lo centralísimo que es el nuevo modelo procesal, el juicio oral. Gracias. La palabra a César por 5 minutos. Estoy corriendo un metro para prevención de método. A ver, yo creo que el doctor Celis pone una clave sobre la que quiero girar, porque de repente se puede abordar con un matiz. De hecho, mi impresión, voy a parafrasear un comentario que hizo Néstor Caraza Mora en el año 40, cuando comentaba el código del 30 y el proyecto del 39, ¿no? Creo que estamos sobrecargando el debate cautelar de cuestiones de fondo. Como el profesor Celis, como el doctor Celis dijo al principio, la idea del procedimiento cautelar es que tenga como condición que haya una imputación seriamente fundada, no que el procedimiento cautelar discuta esa imputación. Porque cuando abrimos el procedimiento cautelar al debate de la imputación y de su prueba, entonces caemos en dos defectos. El primero es creer que hay maneras de discutir inocencia y culpabilidad de forma disminuida. Y el segundo es el que precisamente el profesor Celis quiere combatir. Empezamos a organizar el discurso probatorio de la cautelar en una narrativa de castigo, que es algo que el doctor Celis criticaba hace un momento. O sea, al final de cuentas yo sí creo que cuando se dice que Humala debe tener una prisión preventiva porque alteró o incidió sobre la alteración de la narrativa de los testigos del caso Madre Mía, se le está castigando. Eso pasó hace un montón de años y la evidencia de eso es súper vieja y estuvo 9 meses encerrada en el Ministerio Público. También creo que cuando se dice que Nadine Heredia debe ir presa porque alteró su firma, se le está castigando. Porque también alteró su firma hace un montón de meses y eso ya estaba presente cuando se le negó el primer pedido de prisión preventiva al Ministerio Público. Y creo que las cautelares no sirven para castigar. Entonces, si no queremos que sirvan para castigar, tienen que servir para asegurar. Y si tienen que servir para asegurar, tendríamos que darle paso a una narrativa más intensa, en la que, repito, creo que el sistema necesita una válvula de salida. Y esa válvula de salida es, desde mi punto de vista, la siguiente: cojamos las reglas de la intermedia. La intermedia permite revisar la situación cautelar de los acusados. Y revisarla no desde el punto de vista de las dos reglas de obstrucción y fuga del procedimiento preparatorio, sino revisarla de cara al juicio. Entonces, cuando comienza un procedimiento en la preparatoria, tengo completamente claro que el hecho de que el delito en discusión tenga una pena hipotética o teórica de 15 años no es relevante, no puede serlo porque es hipotética. Pero si presento una acusación por 25
y tengo una cantidad de prueba concluyente, por Dios, ¿no puedo evitar la fuga del acusado? Ya pues, a ese debate no estamos entrando. Cierro con esto. El procedimiento, el profesor Celis lo ha reconocido, está entonces dividido en dos cosas que son diferentes, las posiciones de fondo y las posiciones cautelares. En las posiciones de fondo rige la regla de presunción de inocencia, la prueba más allá de toda duda, y eso es inquebrantable. Discutir las reglas de las de aseguramiento preventivo utilizando las reglas de fondo nos lleva a confusiones. ¿A qué tipo de confusiones? Estamos discutiendo obstrucción y fuga, por ejemplo, como si la pudiéramos construir en términos hipotéticos, y estamos reemplazando una narrativa hipotética con una falsa teoría sobre indicios. ¿Cuándo hay obstrucción, señores? Cuando hay evidencia de obstrucción, pues. ¿Qué necesito para tener evidencia de obstrucción? Necesito vigilancia electrónica, necesito interceptación de teléfonos, necesito seguir al acusado y construir un caso de obstrucción. La obstrucción y la fuga son procesos en marcha que las cautelares deben evitar. Pero para tener un caso de obstrucción y fuga necesito evidencia de la existencia de ese proceso en marcha. No la estamos construyendo y la estamos reemplazando por falsas coartadas de indicios. Entonces, si tiene dinero, se puede fugar. Si sus hijos están en el exterior, se puede fugar. Si gana poco dinero, también se puede fugar. Decidamos, pues. Se fuga el pobre, se fuga el rico, se fuga todo el mundo. No funciona. No vamos a poder, creo, terminar de abordar o cerrar el paquete de las cautelares si no diferenciamos la prueba de procesos en marcha de la prueba del caso principal. Y si no, rompemos este pase de las concepciones de fondo a las concepciones cautelares de manera definitiva. Y si no, abrimos una válvula en el procedimiento para que la acusación pueda traer aparejada su propia revisión de las cautelares. Y termino con 30 segundos de regalo. Gracias. Vamos a dar la palabra al profesor George Segura por el mismo tiempo, 5 minutos. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice César, que fundamentalmente en el modelo, yo creo que la institucionalización de las herramientas también es importante. Si no, se pervierte, si no tiene un uso indebido, si no tiene una desconfiguración incluso del mismo modelo procesal. Es importante que la caracterización que deberían tener las medidas cautelares sean, creo que, afinadas. Entonces, en ese sentido, muchos de los elementos que en la sentencia se encuentran, en verdad son confusas, ¿no? Y en verdad no es lo que dice incluso lo que propone César, ¿no? Diferenciar muy bien los indicios que están vinculados con la carga probatoria de la actividad criminal y los indicios que estarían vinculados con la actividad procesal o el tema de la del tratamiento o de la como diríamos, la posición que tendrían las partes dentro del procedimiento para invocar varios de estos elementos. Yo ahí no estoy de acuerdo y creo que ese es el esquema que tendríamos que tener. Y para cerrar un poco, me había olvidado un tema también importante que en la sentencia se dice y tiene que ver con el tema de las impugnaciones. El tema de las impugnaciones en las medidas cautelares han sido también sumamente cuestionadas. El excesivo formalismo de evaluar el derecho que tienen las partes de reclamar una resolución que les resulta agraviante, excedidas hacia el extremo, yo creo que también configuran un escenario bastante duro en el sistema cuando no debería serlo. Y la sentencia ahí, por ejemplo, marca una idea interesante donde en el párrafo 129 dice que no corresponde al juez de instancia evaluar la suficiencia o corrección de los fundamentos. Lo que le está diciendo es respeta su derecho a impugnación, respeta la pluralidad de instancia, respeta la tutela jurisdiccional. Entonces, bajo estos parámetros, yo creo que si el Tribunal Constitucional está diciendo, o en el caso ha encontrado algunos aspectos que parecen importantes que se afirmen en el tema de las garantías de las personas que están siendo procesadas, yo creo que también es un elemento que aporta mucho
y creo que en alguna medida esto debería ser tomado en cuenta a efectos de que el modelo de impugnación no se ha caracterizado como la que ha estado mostrándose a la fecha. El de rechazarlas, el de buscarle cosas sin sentido. Por ejemplo, a mí me resultaba una cosa inverosímil. El mismo juez que escucha a las partes cuando le dicen cuál es tu punto de vista, cuál es tu pretensión, y existe una sola pretensión, cuando presentan un recurso y en el recurso no dice nada de lo que le ha dicho oralmente, aparentemente parece desarticularse, no tener comunidad todo este tema de información que ha ingresado a su despacho y termina negándole una cosa que él mismo en la audiencia lo ha solicitado. Yo creo que eso por ahí ha desconfigurado un poco el tema de las garantías del proceso y creo que la sentencia en ese punto marca un tema también importante respecto al reconocimiento de la tutela. Con esto cierro mi participación. Gracias. Muy agradecido, Joel.